¿Qué tal? Es un agrado saludarles nuevamente e invitarlos a conocer otra historia, aquí, en Huellas del Maestro. ¿Buscas a Jesús todos los días? ¿Lo haces por la mañana y por la noche? ¿O solo buscas su ayuda cuando existen aflicciones? Debes tener sí una certeza: Jesús siempre te va a escuchar. Quiero invitarte a leer la siguiente historia en Lucas 19, 37 al 40. Así dice: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor nos dice que debemos alabarlo, que debemos agradecer por tantas bendiciones que Él nos da y también compartirlas con otros. Y si nos quedamos callados de las bendiciones de Dios, tal vez Dios tendría que hacer hablar a las piedras. Ahora vamos a conocer a Genaro. Él es un hijo de Dios, a quien se le ha encargado sin duda una tarea muy especial. Él tiene que lidiar con personas que pensaríamos son lo peor que existen en la sociedad. Genaro trabaja en una cárcel de Santiago de Chile y nos cuenta que en el último tramo de su vida todo le ha sido entregado, regalado y encomendado por la gracia de Dios. Genaro un día decidió escuchar y obedecer la voz de Dios en todo. Que ese sea también nuestro pensamiento. Bienvenidos a Huellas del Maestro. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Nos encontramos aquí en el hogar de Genaro Paillalef para conocer su historia. Una historia tal vez como la de algunos de ustedes, de un hombre sencillo, trabaja en un ambiente difícil, pero que tenía en su corazón la intención de buscar a Dios. Conozcamos su historia. Genaro, un gusto saludarte. Hola. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. No problema. Y de compartir tu historia con nuestros queridos televidentes de Huellas del Maestro. Genaro, cuéntanos un poquito primero de tu infancia, de tu familia, cuántos hermanos son, cómo fue tu infancia, especialmente en lo relacionado con Dios, cómo fuiste creciendo. Tú eres de Santiago, has vivido toda la vida aquí en la capital de Chile. Bueno, en realidad mi infancia no fue terrible, pero siempre hay cosas que marcan la diferencia. Yo cuando era pequeño siempre asistía a la iglesia esporádicamente con mi madre y con mi padre. Entonces, en ciertas oportunidades también había una relación especial con la presencia de Dios. Ya, es decir, a pesar tu familia era una familia que pensaba en Dios, tú ibas a la iglesia, tenías Sí. contacto, es decir, era un tema que se conversaba en casa. Exacto. ¿Tenías más hermanos? Sí, ¿Más hermanos? un hermano mayor y una hermana, Ya. que es menor que... ¿Y toda la familia asistía a la iglesia? Sí, Ya. sí, en realidad sí. ¿Fuiste creciendo? ¿Continuaste en sí? A medida que pasa el tiempo, como que se empieza como a desarmar el grupo que asistía, en este caso, a la iglesia. Después íbamos solamente iba yo y mi mamá. Ya. ¿El resto de tu papá que no quiso ir más? Que él iba cuando podía, porque él Ya. era empleado público también. Ya. Entonces, él iba cuando podía, mi hermano dejó de ir, mi hermana, por ser más chica, también iba con mi mamá, conmigo. Y en cierto momento de nuestra adolescencia, sencillamente mi mamá dejó de ir y yo también dejé de ir.
¿No hubo un tema de rebeldía con Dios que te traía más las cosas del mundo que la iglesia? Es que también hay un poquito ahí... Es que la rebeldía siempre está, siempre está, porque el hecho de no considerar a Dios, ya desde mi punto de vista encuentro que es una especie de rebeldía. Exacto. Entonces, sencillamente yo dejé de ir, porque mi mamá también dejó de ir, o sea, no hubo una motivación. Y ya Dios no era un centro en tu vida, digamos, tus decisiones, tus cosas no pasaban por pensar en un servicio a Dios, sino más bien en el mundo que te desenvolvías. Yo creo que más que participar en la iglesia, yo creo que de que Dios sea primero en mi vida, o como le pasa a mucha gente también, es como piensan que yendo a la iglesia van a poder establecer esa comunión 100%. Sin embargo, yo a través del tiempo siempre tuve la comunicación con Dios, siempre conversaba con Él en cosas tan mínimas que muchas veces uno pasa en la vida. Y la comunicación 100% como yo la tenía, era en el corazón. Yeah. Sentía esa necesidad de Dios. Sentía esa no la habías necesidad. concretado al asistir a una iglesia y todo. ¿Qué decisiones tomas en la vida? ¿En qué empiezas a trabajar? ¿Para qué te preparas? Bueno, hubo un lapso también de la historia de mi vida donde uno en cierta forma se desordena. Yeah. Uno también se preocupa de otras cosas, o sea, concretamente uno sale, uno se dedica a otras cosas. Como dice el mundo cristiano, especialmente protestante, se va al mundo, digamos. Exacto. Comienza unas prácticas que tal vez no eran las que te habían... Claro, a lo mejor no es necesario a lo mejor entrar en detalle, pero... Claro, a disfrutar la vida, entre comillas. Exactamente. Disfrutar la vida de la forma que uno cree que la disfruta. Y en ese disfrutar, entre comillas, de la vida, ¿sentías un remordimiento con Dios o creías que no estaba tan mal porque seguías pensando en Dios y tu actuar no era tan importante? Es que mi actuar, siempre yo consideré que la forma en la que yo actuaba era mi decisión, no era la decisión de Dios. Perfecto. O sea, las decisiones que yo tomaba eran porque yo decidía hacerlas. Y no en ese momento Dios no ocupaba, digamos, en el sentido de decir, esto Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, sino que tú vivías la vida. Claro. Como lo hace mucha gente. Sí, como lo hace mucha gente. No deja a Dios de lado totalmente, no dice no existe, sí existe Dios, pero yo voy ordenando mi vida a mi manera o voy tomando las decisiones sin tomar cuenta tanto lo que Dios quiere. Es que las personas ignoran la voluntad de Dios porque no le dan la oportunidad a Dios para que Dios entre en la vida de uno. Eso es un punto muy importante. ¿Cómo es eso? Mire, como dice un versículo, exactamente no me acuerdo dónde está, pero dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No es lo mismo decir entonces, creo en Dios, que hacer la voluntad de Dios, vivir con Dios. Es una diferencia, un salto totalmente distinto. Eso fue prácticamente lo que creo yo que Dios me enseñó en cierta época de mi vida, porque yo decía, no tengo motivo si yo siempre converso con Dios, si yo no hago la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios la busqué por mucho tiempo. Empezaste a buscar. Comencé a buscar. A todo esto en ese tiempo también fui papá. Ya. Te casaste, Sí. hiciste vida de familia, nace un hijo. Bueno, a todos nosotros en general cuando nace un hijo nos cambia un poco la vida. Claro. Uno toma un poco más el peso de la responsabilidad, etc. ¿Y también cambia tu sentimiento hacia Dios, tu búsqueda hacia Dios? Sí, la búsqueda se incrementa cada vez más. Ya. Entonces, también es bueno señalar o muchas veces contarle esto a la gente, que por ejemplo los televidentes en este caso sepan un poco más o menos de la historia de la gente que los rodea a nivel mundial, porque muchas veces uno dice, soy el único, y no somos lo único. Entonces, en cierta forma yo como le decía a usted, uno le pide a Dios que Dios empiece a formar la vida de uno. Y Dios envía las cosas precisas a nuestra vida.
Entonces, una de las cosas fundamentales y precisas que Dios mandó en mi vida fue mi esposa. Porque fue un pilar fundamental que yo tuve en mi vida y que fue la porción justa que Dios me mandó. Era lo que yo necesitaba y Dios sabía eso. Huellas del Maestro. ¿Ella también tenía inquietudes espirituales así o Sí, o sea, intentaba buscar, decir, oye, busquemos a Dios, qué pasa con Dios? En ese aspecto no, pero ella tenía la esencia de... Dios no era ajena para ella, ni tampoco Claro. estaba en rebeldía con Dios, digamos. Claro, Eso ella es tenía, importante. como le digo, tenía la esencia de ser una persona de bien. ¿En qué trabajas actualmente, Genaro? Actualmente soy gendarme. Gendarme. En Chile, pero en, Chile, otros sí, países bueno, el guardia que de está misión. encargado de resguardar a los que están privados de libertad. Exactamente. ¿No es cierto? Él es guardia de la cárcel. Claro. Bueno, no es un ambiente, dijéramos, propicio para desarrollar la vida cristiana, porque está bastante ajeno a Dios muchas veces, pero también hay mucha necesidad ahí. Claro. ¿En qué momento nace ese deseo, en un ambiente tan adverso, aparentemente a favor de Dios, esta búsqueda de voluntad de Dios, ya de pasar de simplemente que Dios sea alguien que existe, pero que está un poco lejano a mi vida personal, y empezar a buscar, ya que Dios entre en mi vida, que tú recién decías, dejar que entre, que dirija mi vida? ¿Qué sucede? ¿Por qué nace en un momento ese deseo de buscar a Dios? Bueno, después de un tiempo que yo estaba en gendarmería, recuerdo que yo empecé como a hacer una especie de esquema de las cosas que muchas veces uno necesita en la vida. Trabajo, salud y cosas que la gente necesita. Entonces... Y todavía estaba enfrascado buscando esas cosas. Mucho tiempo, y siempre Era como pidiéndole los principales objetivos. principal objetivo. Claro. Entonces llegó un momento en mi vida cuando yo trabajaba en una unidad penal, en Buin. Una unidad penal pequeña. Claro, una está pequeña. Un poco más alejada de Santiago. Entonces yo tenía mucho tiempo para pensar ahí. Ya. Y el hecho de tener mucho tiempo para pensar, llegó un momento que yo tomé una decisión. Y esa decisión fue darme cuenta prácticamente de que yo necesitaba 100% la presencia de Dios. Y esa instancia fue principalmente porque yo dije, tengo trabajo, tengo mi esposa, tengo mi hermoso hijo, con mi esposa siempre hemos llevado bien, con mi hijo también, siempre hemos tenido... Entonces yo decía prácticamente, ¿qué me falta? No había una crisis, no había un problema. No había. Qué bueno que tú lo toques, porque muchas veces la gente busca a Dios cuando hay crisis. Exacto. Cuando pierde la familia, o está enfrascado en un vicio, o en un problema, o llega a la cárcel, Claro. o está enfermo, grave. Y ahí como que toca el switch de buscar a Dios. Pero en tu caso no, en tu caso tú lo tienes todo, pero descubres también que a pesar de que está cubierto lo que tú aspirabas, ¿hay algo que falta en tu vida? Claro. ¿Hay un vacío igual? Yo siempre dije, tengo todo lo que necesité en algún momento, pero algo me falta. No estoy completo. Tú ya eras tranquila, claro, estaba todo exactamente. bien. E inclusive me daba pena eso, me daba mucha pena sentir que me faltaba eso. ¿Y cómo se expresa ese sentimiento de vacío? ¿Cómo tú lo percibes? Porque puede ser que alguien que nos está viendo también tiene todo arreglado, su vida va normal, pero no ha pensado en esto de Dios. Porque cada vez que yo empezaba
a pensar sobre ese tema, siempre llegaba a la misma conclusión. Y yo siempre decía, ¿por qué siempre me acuerdo de Dios cuando tengo un problema? ¿Por qué no me puedo acordar de Dios cuando estoy bien? Entonces yo decía, Dios me entregó a mi esposa, me entregó a mi hijo, me entregó un trabajo. Yo nunca le pedí a Dios que me diera bienes ni nada, sino el trabajo para poder adquirir las cosas. Entonces, las cosas que me pasaron cuando yo era pequeño, yo me alejé de la iglesia prácticamente porque mi familia dejó de ir. Entonces la pregunta que yo me hice fue, Dios me entregó a mi hijo. Y la pregunta que yo le hacía a Dios, ¿qué le voy a decir a Jesús cuando vuelva? Cuando Él me pregunte, ¿le enseñaste a tu hijo, al hijo que yo te envié, mis caminos? Y yo decía, ¿cómo le voy a enseñar el camino a mi hijo si ni siquiera yo lo sé? O sea, tengo fe, tengo creencia. Qué importante lo que tú dices, en el sentido de que, en cierta manera, puedes decir que tu familia es un poquito responsable de la ausencia de Dios en tu vida. Es decir, porque tu familia toma una determinación, ¿no es cierto?, en algún momento, de dejar la iglesia, y ahí tú comienzas a alejarte de Dios también. Claro. Entonces, qué importante cuando la familia entiende que no solo tiene una responsabilidad individual, sino también con el resto de la familia. Claro. Y tú tenías ahora esa preocupación con tu hijo. Claro. Y esa responsabilidad la determina la Biblia. Eso yo me di cuenta años después de que yo lo sentí, porque Dios me hizo sentirlo así, me di cuenta que eso estaba escrito en la Biblia. ¿Tú estudiabas la Biblia en ese intentando? En ese tiempo no. En ese tiempo simplemente conversabas con Dios y le pedías de alguna manera... Sí, conversaba con Él. ¿Y cómo finalmente llega a descubrir lo que Dios tenía para ti, la voluntad tuya? Ahora tú empiezas esa inquietud y cómo la buscas saciar? Bueno, la complementación de todo lo que en algún momento quise fue cuando a medida pasó el tiempo. Me acuerdo que uno siempre le promete cosas a Dios. Y una de las cosas que yo le prometía era que yo me comprometía con Dios a poder llevar a mi hijo a la iglesia, porque yo sabía que si llevándolo a él, iba también yo a asistir. Y también, es importante el congregarse, claro, en una iglesia, el vivir la vida cristiana religiosa, digamos. Es muy importante. Entonces, empecé la búsqueda. Busqué, fui a la iglesia donde iba antes, estaba cerrado de una u otra forma, o no había reunión, no estaba cerrado, fui al otro lugar tampoco, fui allá, justo tenía que trabajar ese día. Entonces hubo una cierta cantidad de situaciones que me impidieron asistir a cualquier tipo de iglesia. Y incluso una oportunidad fue a una iglesia donde justo estaba abierto y entré y no sé, sentí algo extraño y mejor me fui. Entonces llegó un momento y yo dije, Señor, yo no voy a buscar. Sencillamente muéstrame dónde yo tengo que estar. Y llevándolo a la práctica es un muy buen concepto, porque uno aprende a darle la oportunidad a Dios a que Él tome las determinaciones muchas veces en la vida de uno. Y ese es el mayor problema nuestro, nos cuesta. Exacto. Tomar nosotros la determinación, digamos, que Dios tome la determinación, la queremos tomar nosotros. Claro. Es tan simple cuando uno dice, por ejemplo, no sé, me separé, quiero una nueva chica y todo el cuento. Entonces, el problema está en buscar. El asunto principal es dirigirse a Dios. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Y cómo te muestra Dios entonces el lugar donde deberías estar o el lugar donde deberías encontrarte más con Él? Bueno, secuencialmente fue algo un poco familiar, porque habían dos tíos míos que estaban en la misma búsqueda mía, sin tener relación con ellos, claro. Entonces uno de ellos en un momento me dijo, ¿sabes que hay una iglesia? Lo fuiste a ver y empezaron a conversar el tema de todas maneras. Claro, conversamos el tema. Entonces yo igual le decía a él que yo quería ir a una iglesia, pero no sé dónde ir, voy a dejar de buscar. Entonces me dijo, yo estoy yendo a una iglesia, vamos. Me invitó y participé. Y fui. Entonces, en ese momento, yo creo que Dios abrió mi sentido, si se puede decir de alguna manera, y pude
en cierta manera, entender y captar las cosas que Dios quería entregarme. ¿Y qué empiezas a descubrir? ¿Hay conflicto? ¿Hay lucha? ¿Qué empieza? Porque cuando uno busca a Dios, entrega, a veces ahí se va encontrando con dificultades, con cosas. Bueno, una de las primeras cosas que yo pude entender y aprender para posteriormente, obviamente, poder enseñarla, fue el propósito original que Dios tenía con el ser humano. Que en ese propósito que Dios tenía con el ser humano, uno puede encontrar miles de cosas. Que esos mismos propósitos que Dios tenía con el ser humano en el principio de la creación, es lo que tiene hoy en día y están vigentes. Entonces, son dos cosas. Dios nos promete la vida eterna, nos promete salud, prosperidad, y por otra parte, tenemos los antónimos de los conceptos que Dios tiene. Genaro, en el ambiente que tú te desarrollas, ¿has tenido alguna experiencia en donde viste, tal vez, no sé, tu vida en peligro, o te sentiste en una situación difícil y viste cómo Dios actuaba en forma clara? Bueno, las situaciones de peligro siempre están latentes en una unidad penal, pero silenciosamente el Señor hace las cosas. Han ocurrido problemas graves en la unidad, y sencillamente justo cuando hay los problemas más graves yo no estoy. Entonces, en cierta manera, interpreta eso como Dios va protegiéndote a ti también. Claro, de alguna manera Dios interviene y justo me toca ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la gente cuando has contado de Dios, cuando le hablas? Tú estás preocupado, tú trabajas directamente con los internos, como se dice. Claro, bueno, el libro lo he entregado en varias oportunidades. Y es muy bien recibido. Cuando llega un momento, cuando la persona, por ejemplo, en este caso los internos, uno le habla de Dios, o les dice que ellos tienen una oportunidad, algunos se ríen. Pero no se ríen por el hecho de que no crean en Dios, sino que se ríen porque encuentran muy extraño que muchas veces, claro, que alguien, no sé, que el gendarme esté hablando de Dios. Entonces, como yo me pongo serio, se dan cuenta que estoy hablando en serio. Sí, claro. Y le digo, no, si es verdad. Y bueno, hemos tenido muchas conversaciones con internos a través de las pequeñas aperturas que tiene la puerta de acceso a la celda. Conversaciones, ahí, 1 hora, 2 horas. Y hemos tenido, y me envidian, oiga, tráigame un libro, les llevo un libro. Y como tengo poco material, yo ese libro lo tomo, o sea, cuando termine el libro me lo pasan, les digo yo. Ese libro lo tomo y se lo entrego a otro. Bueno, me voy a comprometer a entregarte más material entonces, voy a regalar. En un compromiso en cámara. Sí. Claro. ¿Y has tenido cosas más concretas de gente que sí ha aceptado al Señor, de gente que gracias a tu ministerio que estás realizando, porque al final es un ministerio que realizas aprovechando tu trabajo, que puede ser como adverso frente a las cosas de Dios, ¿has ido teniendo la percepción de resultados? ¿Has visto cambios en la gente? Bueno, puntualmente nosotros debemos saber principalmente que Dios cuando trabaja de manera silenciosa. A veces nosotros tenemos la iniciativa a través del Espíritu Santo de poder decir cosas o de que la gente nos vea haciendo cosas a nosotros. Y a veces, en muy pocas excepciones, en este caso, tenemos evidencia tangible, visible y verbal y de todo tipo, ¿me entiendes? Entonces, hay un caso, por ejemplo, de un muchacho que está recluido en la cárcel de Talagante. Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, fueron mis palabras, yo sé que inspiradas por Dios. Y yo le dije, a lo mejor vas a estar toda tu vida preso. A lo mejor vas a estar toda tu vida tras las rejas. Pero piensa en esto, le dije yo. Si tú le das la oportunidad a Dios para que Dios entre en tu vida, vas a estar más libre de la gente que está fuera de la cárcel.
porque esto, le dije yo, es tan solamente un material sólido que te coarta de que tu cuerpo salga de ella. Pero la libertad espiritual nadie te la puede quitar, le dije yo. Y yo me acuerdo que él me quedó mirando y yo creo que se lo dije de una manera tan drástica, tan seria, que él me dijo, ¿en serio? Entonces hubo una conversación, no sé, como de 20, 25 minutos más o menos, que conversamos con él ahí en ese momento. Que fue un lapso, pero que Dios lo puso, porque yo en ese momento yo estuve en el juicio de él. Entonces, antes de entrar a la audiencia, uno lo llega, lo sube, entra a la audiencia y todo. Entonces, yo en ese momento yo le pregunté al Señor, si tú quieres que yo hable con él, dame el tiempo. Y me dio aproximadamente como 20, 25 minutos. Que no es habitual, digamos. No es para nada habitual. ¿Has tenido algún problema con tus compañeros que se burlen un poco, no sé, el canuto, o que no hables de esas cosas? ¿Hay un poco es que la gente que se burla, claro, la gente que se burla siempre va a existir. Siempre va a existir. Entonces, yo cuando me topo normalmente con gente que se burla, a veces es bueno ponerle situaciones a las personas donde ellos puedan, de cierta forma, recapacitar y decir, oye, tenéis razón. Entonces, yo siempre les digo, cuando tenía un problema, ¿de quién te acordáis? ¿Del vecino? ¿Te acordáis de tus papás? Cuando un problema realmente grave, ¿de quién te acordáis? ¿Te acordáis de Dios? O sea, ¿por qué te burláis de Dios ahora si después le pedí ayuda? Entonces, no, es igual, discúlpame. Entonces, las disculpas siempre no van hacia uno, sino que uno tiene que seguir llevarlo a quien está ofendiendo a Dios, no a uno. Claro. Y eso, por ejemplo, también está en la Biblia escrito. Bueno, Genaro, yo creo que tu historia va a ayudar a mucha gente, que tal vez está también, digamos, porque muchas veces, como decíamos hace un momento, pensamos en buscar a Dios cuando tenemos graves problemas. En tu caso, surgió esta necesidad, tú la encontraste. Claro. Y encontraste también, a mí me parece muy interesante, que le puede servir a los televidentes, encontraste un espacio en tu propio trabajo, un trabajo que tal vez alguien podría decir, no tiene cabida Dios. ¿Tú sientes que Dios te tiene allí en ese trabajo para hacer un ministerio? Sí, totalmente. Han pasado cosas que a lo mejor sería alargarme mucho, pero existen cosas que uno dice, sí, Dios está conmigo. Bueno, principalmente poder decirle a toda la gente que tenga la oportunidad de ver este programa, es poder decirles que la vida de Cristo en el mundo, cuando Él estuvo acá en la tierra, Él vino a darnos el ejemplo. Él vino a enseñarnos a nosotros a poder vivir y a poder comportarnos en relación con nuestros hermanos, de toda la gente que nos rodea. Y básicamente las cosas que Dios nos pide es, en cierta forma, copiar las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra. Yo siempre cuando hablo con la gente les digo, en el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son cortitos, está la vida de Cristo. Y nosotros, principalmente al aceptar al Señor en nuestro corazón, Dios entra en nuestra vida y Él empieza a cambiar las cosas que a nosotros nos pueden atormentar de alguna manera. Yo invito a todas las personas que puedan considerar la posibilidad de que Dios entre en la vida de ellos. Y yo les puedo asegurar que las cosas que Dios promete en la Biblia son efectivas 100%. Denle la oportunidad al Señor de que Él pueda entrar en su corazón. Genaro dice que era feliz. Tenía todo lo que había deseado en su vida, pero aún así sentía un vacío. ¿Sientes tú ese vacío? A pesar de que tienes un buen trabajo, o un buen matrimonio, una linda familia, o un buen pasar. Genaro llenó su vacío, pero solamente cuando se entregó por completo al único maestro que puede guiar y cambiar las vidas. Haznos tus comentarios o cuéntanos historias como estas, escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl
o llamándonos aquí a Chile, código 562 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Ahora te hago otra invitación. Continúa en sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, donde queremos que tu horizonte sea el ejemplo del único Maestro, Jesús. La certeza y la seguridad de seguirlo es una vida llena de bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.